Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 22 de mayo del año 2023. En gracia de Dios aconteciendo en las tres espaciotemporalidades que energéticamente nos conectan en el amor, la amornización, esa dinámica del amor, el amor del Padre Celestial, el amante, el amor en el Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito amado, y en el Espíritu Santo Paráclito, el amor en su expresión. Toda esa dinámica situada en la Santísima Trinidad y situada en todo ser siendo testigo de la verdad en el Evangelio, pero por el bautismo, en gracia de Dios por la fe, en la unción con el Espíritu Santo, que es ese verbo, esa acción creadora, esa fuerza transformadora y santificadora, que son respectivamente las tres personas de la Santísima Trinidad, co-creando con el Padre Celestial, co-transformando con Jesucristo y co-santificando con el Espíritu Santo. Amén, que así sea. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis, para llegar a ese proceso de transformación que se supone social, cultural y ambiental. En el plano terrenal habríamos de estar pensando ya a un nivel ascensorial y finalmente un nivel celestial, pero por anticipado, en el reino de Dios que habita en nuestro corazón, cada uno ser siendo en sintonía con la Santísima Trinidad, como gotita de divinidad que esa impronta natural tenemos como persona humana, como hijos adoptivos del Padre Celestial, por esa misma participación que nos hizo Jesucristo hace 2023 años y la sigue haciendo ahora en gracia del bautismo y la confirmación, que son respectivamente el bautismo con agua y la confirmación con el fuego. Los dos movimientos de agua y fuego en asociación a nivel de signos permiten considerar que una es la tradición, las prácticas y las costumbres, que desde una cultura pues trae una religión, en nuestro caso cristiana, bendito sea el Señor. Y ya el fuego es ya el proceso de transformar, es crear, es santificar, la gracia santificante, es ascender, como decía Pedro Justo Berrío hoy en la meditación de la palabra, y con el agua es descender, asociando la caída a la lluvia, pero hay un momento donde cambian, hay rotación, y entonces hay ascensión del agua por la evaporación, pero la causa el fuego, viendo los signos de los tiempos relacionados con la llamada naturaleza, el ambiente cuando incluye la naturaleza otra, esas especies allá las guacharacas, la diversidad biológica, pero también sus formas de organización social y el entramado que hacen entre su misma especie y con otras, su misma familia y otras, sus mismas razas y otras, además de la humana. Y entra ella ya la vinculación de la relación antropocéntrica, frente a, en este caso sería la vinculación guarachacéntrica con relación a las guacharacas. Pregunta, ¿quién se habría de comparar frente a una guacharaca? En algún momento, en paz descanse, nuestro hermano Charles Darwin empezó a relativizar al ser humano, a la persona humana, a la criatura humana, con el chimpancé, con el mono, que también se le ha conocido así, o el primate, y llegar a hablar de un Homo sapiens que avanzó en la conciencia. Si ese es el evolucionismo, ¿hacia dónde apunta? Viendo hoy día la transhumanización, que ya se ha demostrado y no es una caricatura, cada vez termina amorosamente la persona más humana más un idiota útil de ese nuevo orden mundial económico que se ha posicionado, pero que es la misma globalización, que es el mismo liberalismo, que es esa forma de hablar de desarrollo, progreso, sostenibilidad, todo ello, la varaunda de lo político, la varaunda de lo económico, la varaunda de lo social, todo sirviéndole a lo mismo, que es el príncipe de las tinieblas, el patán, como se le ha denominado,
y que está en las Sagradas Escrituras, pero está también en la tierra. Esa serpiente, así como con todas estas especies, no le compite. Ella se esconde, aparentemente es cobarde, pero es astuta. Mismo Jesús decía, ser mansos como palomas, pero astutas como serpientes. Pero a esa le pisó la cabeza fue María Santísima en el tema de la creación, de la relación, de la divinidad. La gracia santificante en María Santísima para poder con el fiat decirle sí a Dios, porque se fía el Padre Celestial a través del Arcángel Gabriel. Ayer se conmemoraba en gracia de Dios el Día del Comunicador Social. Falsamente la tradición le atribuye a San Juan como patrón, pero en la sociedad de consumo, el mercado, el comunicador que termina siendo, y eso para poderlo llevar al interior, qué gracia santificante asiste a un comunicador para saber que esa común unidad a través de la comunicación respeta la diversidad y va a una universalidad respetuoso de Dios. O sea, ese legado que hace el Arcángel San Gabriel de llevar un mensaje de Dios a la humanidad, diría uno traer, porque estamos en este plano terrenal, pero en el momento de poder llevar una respuesta, porque Él trae del Padre Creador un mensaje para María Santísima, ya que estamos en nuestro acontecimiento magno de la fe de la Iglesia, María Santísima, cabeza de la Iglesia con Cristo, ella la esposa, Cristo el esposo, ella la nueva Eva y él el nuevo Adán, que ahí es donde viene la figura de la serpiente. Volver a articular ese tema neuronal y espiritual de la razón y del corazón para hablar de el cuerpo, que es la pasión, el instinto, esa tríada, esa circulación de alma, mente y cuerpo, es la circulación trinitaria del Padre Creador, de Jesús, su Hijo unigénito transformador y el Espíritu Santo santificador. Ese es el proceso de transformación, de ascensión al reino de los cielos, luego de la resurrección. Y la descensión del Espíritu Santo es el giro. Hemos hecho en gracia del Espíritu Santo la analogía, sin que estemos validando, ni acuñando, ni justificando en la lógica humana, en el mercado, en el manual, protocolo, el marco lógico de proyectos, pero es ese planear, ejecutar, evaluar, donde hay un planificador, hay un ejecutor y hay un evaluador, en ese círculo del antes, durante y después, pero eso es como por ir aprovechando que ya se tiene esa infraestructura técnica, científica, académica, pero que en realidad eso ya se ha hecho una tecnopolítica y se ha llevado a las comunidades. Ya en la sociedad todo el mundo habla de proyectos, entre comillas todo el mundo habla de proyectos que son de mirada reducida, micro, aislada. ¿Y dónde están los procesos? Y se enorgullecen de hablar de sistemas, de algo sistemático, de algo complejo, pero vamos por, como dicen ahí, por partes, pero no es por partes. Jesús mismo lo decía hoy a sus discípulos, no tengan miedo del mundo porque yo ya he vencido el mundo. Y el mundo es tu mundo personal, ser amado, el de su servidor, amigo y hermano, y el de cada ser siendo, porque Jesús domina sobre cada ser siendo, porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, el Dios, uno y trino, ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Él hace la lectura de las partes y del todo, y esas relaciones en cada ser, entre miles y millones que han habido, que han estado existiendo con nosotros seres amados y que habrán de venir. Ello lo mantiene siempre claro Dios y sabe antes de que ocurra cuál va a ser el destino de todo ello. Nadie le tiene que asesorar a Dios ni hacer un estudio de análisis de regresión lineal o de ajustes de mínimos cuadrados en matriz Delphi, toda esa varaunda de la tecnocracia que justifica técnico-políticamente las instituciones, sin vergüenza, o sea, sin vergüenza alguna en términos de moral, de respeto, de la impronta natural del orden natural de la creación, que está en todo ser siendo, de la verdad revelada en Cristo, del Evangelio que han sido testigos santos, mártires y apóstoles, testimonios, que siguen siendo seres avanzados en el proceso de santificación, proceso de conversión ya con la versión de Cristo, y más aún siendo Cristo, como decía Pablo,
Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Clarito más no podría ser. Y ello existió y sigue aconteciendo, pues el Espíritu Santo lo trae con el viento. Ahí está soplando. Es una mañana fría, fresca, entrando, como dicen, el verano, pero el tiempo seco, pasando de la transición de tiempo lluvioso. No ha sido mucho, pero lluvias muy fuertes, torrenciales, a una altura de 1900, 2100 metros. Hay aquí de alturas mayores, 2600, 2800, cerca de Río Frío, para el municipio con Támesis. Estamos la cuchilla Jardín, Támesis, Jericó, y este es vinculante con la región Cartama. Allá está la región Citará, que es con el río San Juan, y ese es donde está el municipio de Andes, Jardín, y ese ya es tributario de otras cuencas, pero que también llevan al Cauca sus aguas, y ya al río Magdalena y al mar, pero por el noroccidente comunica con el Pacífico, el Urabá, que ya son otros municipios de Urrao, en fin, ya hacia el sur del país. Cali, Popayán, Pasto, y ya sigue Ecuador, todo ese eje pues, del ecuatorial, que es la zona andina, la Nueva Granada, que se ha hecho referencia estos días, Ecuador, Colombia y Venezuela, que ahora es la República Bolivariana de Venezuela. Pero todo eso entonces, para hablar de comunicación entre emisor y receptor, ¿cuál es la conciencia que se tiene de todo ello en ese proceso, que sea sistémico? O sea, sistémico en tanto son el todo y las partes y sus interacciones, sus retroacciones, o sea, que es en la complejidad o las complejidades asociadas a cada nodo. Cada ser siendo es un nodo, y el que viene haciendo ese trabajo de transformación es Jesús, como se decía. El que viene haciendo el proceso de santificación es el Espíritu Santo, y el que viene haciendo el proceso de creación es el Padre Creador, escribiendo la historia con cada ser siendo. ¿Quién habrá de dar cuenta de esa integración? Ellos mismos, la familia sagrada. Y si alguien no hace la lectura a través de una meditación, oración, ayuno de acción propia, de una ser, vida y obra coherente allí en ese sentir, pensar y actuar. Ahorita si hacía el desarrollo de esta modelación, pues avanzamos en la primera, meditación, oración, ayuno de acción, del sentir, pensar y actuar, de ese ser interior y el ser exterior y el abatimiento. Ahora viene un segundo nivel, ser, vida y obra, o un segundo momento, una segunda espaciotemporalidad, ser, vida y obra propio. ¿Cómo conecta tu ser siendo ya consciente de él, coherente en asumir, vincular y relacionar lo que eso implica? Ser consciente de sí mismo es saber que el aire que respira es el aire que respira el llamado otro. Ese aire que entra es un aire que sale. Ese aire que está ahí conecta. El que está ahí en esa presencia, como le decía Jesús a Nicodemos, el Espíritu Santo, no se ve, pero se ve el movimiento, que es un efecto de la acción del viento, como canal, como medio, como puente. Pero es el aire que contiene todo ello, y es el aire que se está transportando, y es el aire que está ingresando, o sea que hay una comunicación del aire per se. Pero esa es una dinámica de la creación, que es del Creador. Y Jesús, en la transformación, pues claro, él tomaba el soplo divino que hace el Padre Creador, pero también soplaba cuando hacía el ejercicio previo de meditación, oración, ayuno, el mismo elemental para tocar con la criatura, porque Jesús se encarnó en María Santísima para sentir, pensar y actuar como criatura humana, para conectar con la criatura otra, humana, y a buscar una gracia santificante en la humanidad, poco a poco. La persona, el grupo social, toda la cultura de una región, de un pueblo, de una nación. En su momento se hablaban de Asia, del Medio Oriente, de África,
además que ya se vislumbraba con la iglesia cristiana para los gentiles y todo eso occidente y llevar a otros pueblos. Pero no se hablaba de América, pues había ya ni Oceanía, pero ya estarían para hoy, que sería una actualización vinculante con algo que ya está establecido en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios y en su puesta por obra, y los efectos que ello ha ocasionado, que esa es otra forma de comunicación, o digamos más que forma, es toda una sistematización en tanto es sistemático. ¿Qué es sistemático? Un continuum, un trazado. Son procesos de reiteración y de iteración. No es sistematizar en tanto poner en un computador o en un sistema digitalizado o en un ecosistema como llaman ahí, en base digital, en programas, en hardware, software, no, nada que ver con tecnología. La sistematización ahí se refiere a una trazabilidad natural, del orden natural, una trazabilidad social de orden natural, cómo se van articulando, en el caso que vincula, sin ser antropocéntrica la visión, la persona humana, porque Jesús vino a hacer su trabajo con cada uno, con todos miles de millones de seres que han habido, que hayamos compartiendo ahora espacio-temporalidad y que habrán de estar. Él no es línea, espacio, tiempo por aparte, tiempo solo la línea de tiempo, pasado, presente y futuro, no, es espacio-temporal, energéticamente conectado, como una trama que vincula este plano terrenal, el plano ascensorial, el plano sideral. Y esa vinculación cristogénica o cristocéntrica como el origen, céntrica porque es el Padre Creador, céntrica porque es en Jesús quien hace el ejercicio, y cristonómica porque le da el sello, le da la impronta del Espíritu Santo. Reconocer la autoridad en Dios. ¿Quién es el creador del amor? Cristo. Se decía ahora en profundización en Eckhart Ram, pues pídanle la licencia a Cristo. Y seguimos orando, en gracia de Dios, la misión es el amor. Y es el Espíritu Santo que nos anima, el ánima, da vida. En Cristo vivimos, nos movemos y existimos. Así es. Entonces, el respaldo es ese. Esta terrenalidad o este territorio o este campus, eso es suyo, a Él ha de volver. Jesús el administrador, es el Padre Creador. De aquí no se van a llevar esto. Nadie lo puede llevar, ni le pertenece a nadie. Eso es el patán, que en esa barabunda de lo político, de lo económico y lo social empezaron a apropiarse de lo que no pertenece a nadie, de lo que no le pertenece a ninguno, de lo que no está escriturado a ninguno. En la antigua alianza se hablaba así, visualmente o con otros medios, o porque era en el Shema. Esa bendición de Dios se asociaba a tener mucha familia, primero tener muchos años, tener mucha familia y tener mucha tierra. Y a eso lo consideraban bien vivir, por eso lo consideraban bienaventuranza, prosperidad. La bienaventuranza llega más con Jesús, pero con el asunto de en cada corazón mueve el Espíritu Santo a cada ser para que comparta de su ser siendo, sus bienes espirituales, bienes intelectuales, bienes emocionales, su bien material como tal, su corpus. Pero saber que ese es templo del Espíritu Santo, el cuerpo, o sea, es la divinidad, nadie puede disponer de suyo el cuerpo. Y eso se ha proliferado en la barahunda de esta sociedad como lo snob, de que cada quien hace lo que quiere con su cuerpo, que porque es suyo. Se lo podrá llevar después de la muerte, ¿para dónde? ¿Qué va a hacer con él? ¿Será que cuidar la apariencia le va a permitir cuidar lo interior? ¿De dónde piensa?
¿De dónde salen los pensamientos? ¿Dónde está el efecto de la razón? La elucubración, la palabra, el aliento, eso no está dentro, eso conecta. Eso es Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. O sea que todo eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. Y siga cogiendo cada elemento. Vamos entonces a la segunda, umbral, del ser, vida y obra, de tu propio ser, tu vida. Pregunta, ¿es tu vida? ¿Quién da la vida? Que porque toma alguien la decisión de quitarse la vida, como nuestro hermano Judas. Renunciar a la vida eterna, renunciar al reino de los cielos y renunciar a la prueba de fe, porque tendría la oportunidad del bautismo, de la conversión, de rectificar, que es la vida sacramental. Comulga con Cristo, Cristo lo recibe en la mesa y circula el pan. Más allá del pan físico, el pan intelectual del conocimiento y el pan espiritual de la sabiduría, con todos por igual. Congregación en Asamblea Santa, todos allí recibirán más adelante el Espíritu Santo los discípulos. Este no, porque tomó esa decisión. En el momento que Jesús estaba anunciando la pasión, muerte y crucifixión, pues ya estaba negociando con él, ya lo estaba entregando a los bandidos, a los supuestos sacerdotes. Y entonces esas falsas sociedades ahí tejidas en función de falsas realidades, lecturas de ellas y falsas seguridades, que da la zona de confort, el status quo, es el esferismo que se venía reflexionando en estos días, dejar hacer pasar y que todo da lo mismo, un buenismo, todo está muy bien. Siempre que no le haga daño a nadie, pague los impuestos y se acomode a la norma, a lo mínimo. Pero bueno, esa es otra cosa de ese singularismo, de ese relativismo, amorosamente de ese estupidismo, porque no va a llevar a nada. Y se habla de ser trascendente, y se habla de ser creyente, y se habla de ser pertinente. ¿Pertinente a qué? ¿Qué significativo va a ser repetir el mismo que lo hemos declarado, demostrado, incluso técnica, científica, académicamente? Ignorar el problema, trasladar el problema y generar al menos otro problema con un asunto que tiene que ver con rellenos sanitarios, por situar un ejemplo, pero están asociadas ahí. Ahorita se hablaron de las especies, la biodiversidad, los llamados ecosistemas, pero eso conecta comunidades, la antropología, la arqueología humana, los grupos humanos, viviendo dentro del mismo relleno sanitario, en las periferias, interactuando con ellos, porque son operarios, porque son clientes, porque son proveedores, por toda esa barabunda de esos tejidos que se montan ahí en algo que no tendría por qué estar. Y menos aún justificando la problemática alrededor y el trasladar, como se dice, el daño. ¿Dónde está la conciencia sistémica de todo ello? Howard Gardner, mente ética. Causas, medios, efectos, para hacer todo ese entramado antes de hacer el plan, no después, porque esa es la práctica común de las organizaciones, común entre comillas, estándar, normal, que cumple las normas, sí, pero un compendio de cosas aparte, anacrónicas, antagónicas y analfabéticamente sacadas ambientalmente, terrenalmente y sideralmente, para decir que sí, cumple con la norma, todas ellas, para no citar nombres, pero los que dan el sello, la estampa. Pregunta, ¿tienen el sello de Dios? ¿Tienen la impronta de Dios? Y entonces, ¿de qué justificación están hablando ante el mundo? ¿Justificarse con quién? Es santificación, no justificación. Palabra mal tomada desde la Sagrada Escritura, justo en tanto santo, no justo en tanto dar en el blanco, que es el marco lógico de pum, en el punto, en toda la mitad. Y si le da un borde, oh, se salió. Y en ese borde, ¿qué estaba? ¿Quién estaba? ¿Cómo comunica ese borde, esa periferia? Por eso, su santidad el Papa Francisco envía a ser misioneros a las periferias,
como hacía Jesús, ir a las orillas. Esto ya lo hemos reflexionado en otros espaciotemporalidades, en gracia a Dios. Me lo dice un déjà vu, que es sentir ese llamado de lo que habría de venir, pero que ya ha existido. Pero es el Espíritu Santo que va y viene, entra y sale, sube y baja, o sea, y Él no pide permiso. Está en su casa, y el casa es interior, el oikos interior, el habitar interior, y también el afuera, el oikos exterior, y el oikos de contorno, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Jesús. Y entonces allí está ese ser, su vida y su obra. Si se podrá tener una sistematización. ¿Cuál ha sido? Transformación. Simplemente de su servidor, amigo y hermano se podrá dar testimonio, porque ¿quién podría dar testimonio de sí? De su ser siendo, de lo que venía cada quien. ¿Quién está llamado a dar cuenta de su historia? Cada quien, pero no a la humanidad, no a la sociedad, no a la mundanidad, no, a Dios. Es para dar gloria a Dios. Y es para dar cuenta a Dios en el amor, que se vea por los testimonios. ¿Qué podrá ser? Lo que sigue enseguida, obras, hechos y acciones. Al final de la tarde, decía San Juan de la Cruz, os medirán en el amor, os examinarán en el amor, daréis cuenta en función del amor, ciclo del amor, ser amor, compartir amor y generar amor, que no es esperar nada a cambio, no es negociar, yo te doy, tú me das, me quiere mucho, poquito, nada, no, eso no existen. Esas amorosamente estratagemas, galimatías, distopías que genera todo este estilo de vida, toda esta práctica del mundo, todo este sistema que llaman normalizado. Eso no es ni cristiano, ni divino, ni tiene que ver con la gracia de Dios de tener una vida como persona humana. A ellos no les piden cuenta, o a ellas, o a characas, o a las especies, a las aves. Las aves o no las aves, pero ellos no les van a pedir cuentas de ello. Decía Amado, que un perro ama a una persona, que un gato ama a una persona. ¿Quién podrá demostrar que tienen un alma que conecta con la divinidad? No se ha conocido. Y Dios nunca lo ha revelado. Y desde el mismo Génesis está establecido. Es la persona humana, el séptimo día creó con toda esa pleitesía, con toda esa plenitud, con toda esa perfección. Sean santos como el Padre es santo, sean perfectos como el Padre es perfecto, sean rectos como el Padre es recto, justo, fiel, leal. Decía un judío, 35 años viviendo aquí en el municipio, o en estas tierras, por Bogotá, Distrito Capital, por Antioquia, también en área metropolitana, Medellín, y acá en Jericó, la provincia, el Cartama, de esto, de que gobierna, es el príncipe de las tinieblas, y lo va asociando a lo político en los entes de gobierno o de desgobierno, a lo económico en los entes de negocios o de emprendimiento o de desprendimiento, y en lo social, en los grupos organizados, familias o desorganizados, y haciendo esa crítica en casos del día a día situados. Eso va quedando en la sistematización para hablar de ser, vida y obra, pero él habrá en su momento de dar cuenta a Dios. Uno podrá relacionar lo que en gracia de Dios él mismo quiera publicar, quiera decir, como lo hizo ahí, lo hizo público entre varios. Ya es él que asume esa responsabilidad, ese compromiso y esa vinculación en gracia de Dios buscando la misericordia, porque siempre todos vamos en un proceso de perfeccionamiento, nadie es perfecto. Decía por ahí alguien en un graffiti, nadie es perfecto, atentamente, nadie. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta mañana si Dios quiere.